Chicos, bienvenidos a la semana número 2 de la materia de ética de los negocios. Como recordaremos, esta materia tiene un proceso de un corte de Semana Santa, es decir, regresamos en Semana Pascua en semana 3, pero eso hace que de alguna manera podamos tener unas reflexiones interesantes antes de irnos a vacaciones y justo regresando de ellas, aterrizar esas reflexiones como tal. ¿Sí? La semana pasada estuvimos concentrándonos en temas de conceptos básicos de la ética y sobre axiología. Esta semana nos vamos a dedicar bien fuerte a la profesión como actividad ética, es decir, a reflexionar sobre temas de la profesión, en este caso administrador, y dejar la última semana para aterrizar más fuerte en ética de negocios, ética en la empresa, que son prácticamente un tema similar, y por la última actividad sobre el código de ética profesional, ¿vale? Entonces, esta semana nos vamos a dedicar a determinar la profesión como actividad humana. Recordarles, en este caso, los 520, aquí están, los de igual, cada unidad que se les comparta pues estarán ahí los 520, recordando que existe un proyecto integrador. Y como tal, recordarles que el proyecto integrador tiene que ver con un ensayo, ¿sí? De 4 temáticas. El sistema de valores es justamente lo que platicamos en la primera semana. Cómo llevan a cabo ética las empresas, pueden conectarlo con esta segunda, con la tercera. La conciencia y responsabilidad social de las empresas también es una conexión de la segunda y la tercera. Y este desafíos éticos en la sociedad contemporánea prácticamente con lo que abordemos el día de hoy, ¿vale? Entonces ya pueden estar con el primero y el cuarto como tal. Bien, eh, hay una serie de temáticas sobre el día de hoy. Primero es sobre el comportamiento humano y contexto social, que es el tema que ya desarrollaron o que estaban desarrollando ustedes, que estaban por acabar algunos, y que es algo que vamos a abordar. La deontología, la profesión, la ética aplicada, son parte de la temática de siguientes conexiones. Y cerramos en este caso con la ética y la utopía el día de hoy. Es decir, ver la ética y utopía en la cultura cívica sería lo último que abordaríamos el día de hoy, en donde estaríamos hablando la diferencia entre una cultura social normal, bajo los rasgos normales, o lo que se le denominan utopías, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y quisiera saltarme ya directamente al contenido. Es decir, de lo cual ya estaban haciendo un análisis, que en este caso fue el ensayo de cómo interactúa el ser humano con su sistema de valores. Y justamente es el punto de partida de la conversación. Chicos, los que están conectados, Fátima, Esteban, Armando, Daniel, Litsi, pues son todos. Lanzo la pregunta. No tiene que ser la respuesta directa de lo que contestaron, pero pueden apoyarse en eso. ¿Cómo el ser humano interactúa con el sistema de valores? ¿O cómo el ser humano tiene valores y eso hace que vivamos en una sociedad? ¿Sí? ¿Quién dice yo? Yo, profe. ¿Sí, Daniel? Pues primeramente debemos de analizar a la sociedad como en sí. Sabemos que la sociedad son aquellos acuerdos que desde el principio todos quedamos de hacer. Y ya de ahí se desarrolla la ética, los valores, el ser buena persona, e incluso es influyente por la religión que profeses. Entonces, ¿cómo los valores de cada persona en la sociedad aplican? Pues simplemente ya depende de dónde nacieron o en qué creen. ¿Por qué? Porque aunque tú seas una persona íntegra, estudiada, puedes robar, puedes no tener un valor bueno, que eso influye en que no apoyes a las personas que sí lo necesitan, pero ahí entra la subjetividad. La subjetividad es qué es bueno para esa persona y qué es bueno para ti. Entonces, creo que la palabra correcta sería que todo es subjetivo. Ok. La conclusión sería
es subjetivo cómo interactúa el ser humano con el sistema de valores? Sí, porque ¿quién dice que es lo correcto? Ok, en este caso, pensamientos éticos, ¿no? Lo que estábamos comentando, la definición, cuando estábamos hablando de la evolución ética, estábamos hablando de personas que dictaminaban la moralidad, que decir, ponemos límites en la moralidad, ponemos nuestros argumentos, ponemos libros, Corán, la Biblia, etcétera, para no matarnos unos a los otros. Sí, pero muy válido tu punto, Daniel, y creo que es interesante. Interesante decir que de alguna manera el carácter es subjetivo y que depende en este caso del tipo de sociedad. Perfectísimo, Daniel. ¿Alguien más de los presentes? No, profe. Hecho, Esteban. Este, digo, yo igual por ahí leí un ejemplo en donde hay dos puertas, ¿sí? Llegas y abres una. Nadie te dice que está mal o que está bien lo que estás haciendo, pero por instinto lo realizas. Llegas a querer abrir la otra puerta, pero está cerrada. Entonces aquí va más que nada el criterio o la cultura de cada sociedad o de cada lugar donde vives para cuestionarte si estuvo bien o estuvo mal lo que hiciste en base a una decisión que tomaste por, por curiosidad, vaya, no pensando en que estás haciendo algo mal o que estás haciendo algo bien, sino simplemente por instinto. Entonces muchas veces nos vamos sobre la cultura, las creencias de donde vivimos y por cuestiones dicen que a veces está bien, pero en otros lugares lo pueden ver como que está mal lo que tú estás haciendo. Me encanta y complementa muchísimo de lo que hace ratito comentaba Daniel. Sí, me parece muy buena la argumentación, es decir, el sistema de valores te lo vamos inculcando, nos vamos inculcando a través de la convivencia humana, pero cuando naces no los tienes y no sabes ni lo que es bueno ni lo que es malo, ¿no? Y entonces, esa misma creencia es lo que va generando la sociedad y el comportamiento, que ojo, no es que sea malo, es buenísimo que la sociedad tenga sus reglas, si no, nos estuviéramos matando unos a los otros y sin decir si es bueno o es malo, ¿no? ¿Fátima? Bueno, yo de lo que yo investigué, Ajá. dice, vivir con valores es aceptar que somos humanos, con sentimiento y responsabilidad en la vida, practicarlos en responsabilidad de todos, pero más aún es propia. Aplicarlos no solo debe ser una actitud, sino estilo de vida, y eso ayuda hasta incluso a formar el carácter. Que es un valor. Qué excelente. Sí. Ah, perfecto. Entonces, bien, es un buen aporte. O sea, en tu caso, dices, bueno, pues es que sabes qué bueno que existan los valores, qué bueno que yo ya tenga un sistema de jerárquico de valores, que es lo que hablamos la semana pasada, que lo fuiste creando conforme tus experiencias. Probablemente tiene que ver con tu historia familiar, tiene que ver con tu historia social y con decisiones conforme a las dos primeras, ¿no? Es decir, si tu familia tiene un ciertos sistemas de valores, si, que se van moldeando en ti, junto con las experiencias que has tenido con la sociedad, pues de alguna manera vas teniendo tu relación de lo que es bueno y lo que es malo, que también eso te permite vivir en sociedad. Es decir, hablábamos un poquito de la semana pasada del término que para mí se me hizo bien duro cuando lo entendí un poco más, que tenemos aquí en México y aquí en Colima específicamente el cerezo. O sea, el cerezo viene del término Centro de Readaptación Social. ¿Qué significa eso? Que se supone que tendrían que entrar para decirles, oye, debes de vivir así en sociedad, para rehabilitarlos a que puedan integrarse otra vez y ser personas de bien, pero pues en cambio es una cárcel. Exacto.
Pero, exacto, pero en el deber ser, o lo que es una cárcel, o te privan de tus libertades, pero en concepción, son personas que no se han adaptado socialmente en las reglas mínimas de convivencia y que nosotros tenemos ese lugar para reformarlos y readaptarlos. Que nuestro método para readaptar sea enjaularlos hasta que sepamos, hasta que se le quite el coraje, es otra historia, ¿no? Sí, por eso que empiezas a cuestionarnos que por qué en algunos lugares de Europa su cárcel es al aire libre o su centro de readaptación social. Es decir, que como sociedad tenemos unos límites y esos límites son los propios valores que la sociedad impone. Si no cumples con los valores mínimos para poder convivir en sociedad, tenemos un espacio en donde son los que no pertenecen. Si tienes los valores mínimos, tal vez no te metemos al centro de readaptación social, pero lo que le conocen, o no sé si ubican el término paria social. Es decir, estas personas que están en el exilio, que están consideradas un poco menos. ¿Sí? Que se aíslan socialmente o que la misma sociedad es lo que no quiere ver, pero que también tiene que ver con la manera en que castiga la sociedad a las personas que no cumplen con los sistemas mínimos de valores. Entonces, es como lo que está haciendo este presidente de Ecuador, ¿cómo se llama? O El Salvador. El Salvador. Nayib Bukele. Ándale. Sí, ajá, lo podemos implementar. Que le está quitando hasta el pollito. Como, ajá, está poniendo, por ejemplo, en primer lugar que a los estudiantes, a su pueblo más que nada, y dicen que lo están criticando mucho los de recursos humanos o derechos humanos, algo así. Exacto, y que lanzó justo antier, vi en Facebook esa palabrita, no sé si lo lanzó antier o lo lanzó antes y yo nada más lo vi en antier, que decía los derechos humanos de las personas que son inocentes son mejores que aquellas que los que son culpables. Sí, algo así. Sí, es decir, que dice, porque voy a defender el derecho humano de los delincuentes si ellos no respetan el derecho humano de los inocentes. ¿Sí? Hay una, híjole, le voy a llamar anime, pero para otros que no lo ubiquen, hay una caricatura japonesa que se llama Death Note. Y lo explico para explicarlo de Nayib Bukele. En esa, según esto, había un cuate que la palabra que escribía, el nombre que escribía, moría. ¿Sí? Entonces, tienes un cuate que se dedicó, según esto, escribiendo notas de nombres de personas que para él eran delincuentes, ¿sí? Y estos inmediatamente morían, teniendo él un pensamiento que si acababa con los delincuentes, acababa con la maldad en el mundo. Pero, y lo único que sucede, o no sé si ustedes qué piensan al respecto, es que lo único que va a pasar es que tenemos un enjuiciador que todo lo que no esté en su sistema de valores, muera. Y cuántos dictadores, cuántas personas que nacieron con esas intenciones puristas terminan cometiendo las peores atrocidades, ¿no? Es decir, se escuchan los discursos de también Hitler. Como como digo, el dictador de Corea del Norte es un tema también muy delicado. Claro, y si tú escuchas a Corea del Norte, si tú escuchas a
a Hitler, yo regresaba a él, tú ves los discursos y dices, ah, caray, pues parecen buenos discursos, ¿sí? O sea, tú los escuchas. Y es que en nombre de la razón y en nombre de la paz y en nombre del amor, mal encausados, puede existir mucha muerte, puede existir mucha injusticia. Entonces, exacto, o sea, lo de Corea del Norte también, o como Cuba en su momento, ¿no? Sí, Liz. Ah, perdón, ibas a comentar algo, no sé. Ah, ok. Ah, no, solamente lo activé. Ah, ok, perfecto. Si yo no estoy seguro cuando quieren entrar y cuando no, porfa, hacen algo, una voz o algo y ya les dejo en la entrada, ¿no? Bien. Ok. Buenísimo. Entonces, me parece muy buen repaso, chicos, lo que estaban haciendo y cómo partimos y cómo ustedes aportaron a partir de este contrato social. Tenemos un contrato social y como lo dijo excelente Daniel, tiene que ver en dónde naciste. Tiene que ver en tu sistema de valores de donde naciste para este contrato social, te guste o no. Y prácticamente te dicen, pues si te gusta el sistema de contrato social mexicano, si no, existe en otros países, ¿no? ¿Sí? Y para eso necesitas también ser aceptado en los otros países. El contrato social humano, si me permiten seguir aventurándonos en opiniones personales, el sistema de contrato social ahorita del mundo es el individualismo capitalista. Es decir, un pensamiento hacia nosotros mismos como seres que tenemos necesidades individuales a partir de una figura capitalista. Es decir, a partir de la lana, a partir de la capacidad económica que tenemos. Es decir, el valor del individuo muchas veces está sometido por su capacidad de generación en el capitalismo. Y lo podemos corroborar con lo que nos pasan en las noticias. A ver, díganme un personaje famoso de México que haya muerto en esta última semana y media. Chabelo. Chabelo. Y fíjense, esta pregunta no fue ni difícil para ustedes, ¿verdad? No. Ok, díganme la persona de su, por lo menos, no, bueno, no me digan el nombre, pero piensen, ¿en cuántos nombres de personas de su municipio han muerto en esta última semana y media? No me lo digan, pero ¿sí se saben los nombres completos? No. Y no te preocupes si la respuesta es no. Era una respuesta obvia. Es decir, le asignamos un valor a las personas dependiendo de su fama y de su fortuna. Y de lo famosa que puede llegar a ser. ¿Sí? He escuchado a muchas personas de que decimos, chispa, se nos murió el Chabelo, se nos murió Chabelo, tal. Bueno, y también se han muerto personas de la colonia y no hemos reaccionado igual. Entonces, hay un valor, un comportamiento y un contrato social que asigna valor a las personas dependiendo de qué tanto produjo y todo el mundo sepa qué produjo ante un medio social. En este caso, creo que es evidente que todos sabemos qué produjo Chabelo. Sí, porque todo el mundo lo fue muy visible, ¿no? Que él estaba dentro de los medios de comunicación y generaba entretenimiento. Fama y dinero. Y la fama y el dinero lo precedió. Entonces, no es para entristecernos, chicos, pero sí es para hacer una reflexión al hablar de los valores del contrato humano en sociedad. Es decir, eso ya es una expresión, lo que les decía. Si estamos en un mundo totalmente individualista, o en unos países al menos individualistas, pues mucho de tu valor se asigna con lo que llegas a hacer. Entonces, si fuese eso, tendríamos que pensar cómo genero valor ante la sociedad para que la misma sociedad me atribuya en un peldaño de valor y me dé ciertos accesos que normalmente no me daría.
No sé si ahorita han visto que ahorita está muy de moda el pensamiento de whitexicans contra brownxicans y ese tipo de cosas. O lo de mis reyes contra godines y ese tipo de términos. Si lo han escuchado, tiene que ver con esta queja social de clasismo. ¿Sí? En donde pones... Yo lo llegaba en ¿A qué? TikTok nada más. En TikTok, Lo ¿sí? llegaba a ver. Ajá. Muchas veces se me dice, oye, pero es que está sacando cosas de memes y de TikTok. Discúlpame, el memes es un efecto social. TikTok es un efecto social. Sí. Entonces, sí lo he escuchado de TikTok, sí lo he escuchado de Facebook a partir de memes, efectivamente significa que es un pensamiento social. Hay un pensamiento social de desigualdad, o por lo menos que muchas personas piensan que las personas nacidas blancas con cierto carácter económico tienen más oportunidades para salir adelante que aquellas que no han tenido esas características. Y que el mismo comportamiento, el mismo contacto social los pone con otras reglas que no las ponen a las personas que no cumplen con dichas características. Entonces, cuando hablamos de carácter social en la ética, también sabemos hablar lo que el contrato social escrito y no escrito de una sociedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo divertido, es lo padre de entender la ética y como decía Daniel, el hermoso depende, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos sociológicos que dicen, mejor nos acostamos y decimos siempre la misma. Es decir, es que siempre depende del contexto, depende del lugar y depende de eso. Sí, la cosa es que hay mucha profundidad en ese depende y me encanta eso, la opinión de todos ustedes, que creo que sí lo enriquecimos bastante. ¿Vale? Entonces... un ejemplo. Ajá, sí. Hay un chico en redes sociales o en podcast que se llama Roberto Martínez. No sé, a lo mejor alguien de aquí lo ha escuchado. Sí. Y él mismo tiene un episodio en donde dice, si no fuera güero de ojos de color, si fuera moreno y con el pelo, no sé, diferente, es muy seguro que mi podcast no hubiera llegado hasta donde está ahorita. Así, tal cual. Hablando de eso, está Tenoch Huerta, ¿no? Sí, en las películas. No, tenía podcast. Ah, no sabía que tenía podcast. hablando de whitexicans contra no whitexicans. Sí, y lo que dice el mismo Roberto Martínez, que sí lo ubico. ¿Sí, Litzy? Iba a decir que también he escuchado lo de Tenoch, que el otro día estaba diciendo que no existe como el racismo de negros a blancos, sino la discriminación, que porque por decirte que eres güero y ojos verdes no te afecta, o que te digan desabrido o ojos de gargajo no te afecta en algún trabajo, que no te van a subir de puesto por eso y cosas como eso. Puso un ejemplo de que si una mujer blanca va a una clínica, no sale esterilizada, dando a entender que una mujer indígena, o en varios casos, varias mujeres indígenas han salido esterilizadas sin su consentimiento siquiera. Sí, ok. Taca, hijo. Es más, me encanta tu ejemplo, Litzy, y le podemos seguir aquí varias horas. Nada más lo quiero trasladar con otro ejemplo que me sucedió hace poco. Una persona, no les voy a decir quién, me habló que en su lugar de origen te obligaban a casarte en edad temprana. Es decir, como la vieja usanza, antes de los 15 años. Que de hecho, el festejo de los 15 años tenía que ver con presentarte para ser casadera. Postdata. ¿Sí? Solamente diciendo esto, ¿cómo te imaginaste a la persona que me lo dijo? Físicamente. Sinceramente, me imaginé un indígena, por así decirlo. Ok. O sea que te lo imaginaste con ciertos rasgos. Sí, sinceramente Okay. sí. Okay. Porque, por ejemplo, acá
donde vivo se celebra mucho pues eso de los 15 años. Ahorita ya es como de, pues quiero mi fiesta y todo eso, pero el trasfondo era otro, o sea, era presentarlas ante la sociedad como que ya estaba disponible para poder casarse. Exacto. Y si te lo imaginaste con ciertos rasgos, justamente tiene que ver con nuestra propia mentalidad alrededor de una persona con ciertas características. Jamás dijimos Sí. su color de piel, jamás dijimos su estatura, jamás dijimos su complexión y sus gustos y preferencias. A lo mejor alguien de aquí se imaginó una persona de 2 metros con ojos de color, de Noruega, que tenía justo ese trato. O tal vez no. Entonces, ahí mismo nuestra capacidad de colocar a las personas en el cuadro respectivo. Es decir, que nosotros tenemos el pensamiento de que, en teoría, un rasgo físico, mental y de ciertas cosas tiene que tener cierta cosa física. Y ahí es en donde viene la discriminación. Sí, desde ahí empieza. Desde ahí. Desde ahí. Es más, hasta ni dijimos qué sexo era. Y si era un matrimonio heterosexual o no binario. Y yo me imaginé tal cual un hombre. Exacto. Entonces, para que vean, o sea, esto es algo bien interesante de los contratos sociales. Es decir, casi nuestro cerebro va teniendo sus propias mentalidades diciendo, bueno, ojo, si es la mentalidad de la Ciudad de México, va a ser así, 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 así. Oye, no, pero no es la Ciudad de México, es Cancún. Ah, no, va a ser así, 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 así. Oh, no, no es Cancún, es Chiapas. Ay, va a ser así, 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 ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con el contrato social. Mucho tiene que ver, como bien lo dijimos, de dónde naciste, ¿no? Y tus características y tus rasgos que te dan tus posibilidades. Que eso, justamente es lo que tratamos como sociedad de erradicar. Muy bien. Buenísimo. Chicos, la deontología tiene que ver con otra rama ética que tiene que ver con en el estudio de los deberes que tiene un profesionista. Es decir, todos los profesionistas, es más, si todo sale bien, chicos, algunos por tesis, otros por proyectos, otros por promedio, no sé cómo sea su medio de titulación, los van a poner así la palabra protesto y les van a leer un montón de atribuciones que no quiero ser spoiler alert, pero a muchos de nosotros nos quiebra la voz a la hora de que nos las dicen. Sentimos el peso de nuestra profesión a la hora de que nos las dicen. Pero justo eso tiene que ver con la deontología, porque como contexto importa, no importa, sí importa más bien la profesión para las frases que te llegan a decir dentro de lo que está ahí, es decir, los valores que tiene cada profesión. Y parecerá poca cosa, pero se los juro que uno va cambiando. Por ejemplo, yo que doy clase, me ha tocado dar clase con psicología, con administración, con derecho y con otras carreras, y se los juro que el pensamiento y la manera de los valores de cada una de las carreras tiene su propia identidad. Y no, la deontología no es la excepción. Cada carrera tiene su propio estudio de valores, su propio estudio de ética, en donde unos tienen un ejercicio más cuadrado para ciertas cosas y más flexible para otras. Y otros son mucho más cuadrados en ciertos temas y muchos más flexibles en otras. No vamos tan lejos, voy a hablar con lo que alcanzo a ver, a lo mejor es mi sesgo de profesión, que soy colega con ustedes, administrador. Bien, pero me ha tocado coincidir, por ejemplo, con personas que son psicólogos y en el tema emocional son bastante estructurados. Es decir, les gusta hablar de teoría, les gusta que esté sustentado, que tengas una forma de hablar muy específica ante las emociones. Y en el tema administrativo es un poquito más relax. Es decir, no importa que no esté tan sustentado, no importa que no lo exploremos tanto, no importa que exploremos tanto el número, sino la emoción sustentada que genera el número, etc.
Vean cómo va generando un perfil y un sistema de valores que seguro ya se imaginarán cuáles sean. O, por ejemplo, derecho. Derecho a la hora de hablar de los reglamentos, de las leyes, pues son bastante duros y son bastante herméticos. Pero cuando hablamos de la interpretación administrativa del derecho o cuando hablamos de la parte contable del derecho, ya se buscan hacia la flexibilidad y hacia hablar sobre temas con cierta perspectiva más holística y menos específica. Y eso mismo lo generó el sistema de valores a la hora de ir estudiando. Entre más vas estudiando un tema, más fuerza te va dando el sistema de valores. Y no sé si les ha pasado, chicos, que a lo largo de esta carrera van familiarizándose con ciertos términos de la administración y con ciertas actitudes administrativas. Que incluso en tu mismo hogar te digan, ay, caray, no, pues tu pensamiento está muy orientado hacia ser administrador o administradora. En contra de lo que a lo mejor hubiera pasado si hubieras estudiado en otra carrera. ¿Sí? Entonces es bien interesante que vamos agarrando cada quien este tipo de alineaciones. Vamos poniendo unos ejemplos de tipos de deontología que sucede, de teología. Primero la deontología jurídica, ¿no? Es decir, lo que le estaba diciendo de los abogados que son súper herméticos a la hora de hablar de derecho, de cuestiones de leyes, de las cuestiones de cómo se conforma un país, cuando hablas de política, los abogados buenísimos para hablar de política. En lo personal, y discúlpenme si tienen amigos abogados, malitos a la hora de hablar de emociones, buenitos a la hora de hablar de derecho, de regulaciones sociales, etcétera. Muy bien. Veo que ya se está acercando la hora de que tengamos que poner otra sesión de Zoom. Por favor, ¿se vuelven a conectar?